God bless you. Dios les bendiga. I want to welcome all of our listeners, Queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, all of you who are tuning into this service. todos los que han sintonizado este culto. It's wonderful to have you here with us. Es maravilloso tenerlos aquí con nosotros. I want to open this service Quiero abrir este culto reading from Proverbs chapter 16, leyendo de Proverbios capítulo 16, verse 3, versículo 3, where he says, donde dice: "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Now this verse Este versículo can be interpreted as saying, puede ser interpretado como si dijera: "Cast thy burdens on the Lord," echa tus cargas en el or Señor, pour out your heart unto the Lord. o derrama tu corazón en el Señor. Now, for many, Ahora, para muchos, for the good majority of the church this year, para la gran mayoría de la iglesia este año, it has been a difficult year. ha sido un año difícil. And many times we can become afraid, Y muchas veces podemos tornarnos miedosos even nervous, e incluso nerviosos about what the next year holds. por lo que depare el año que viene. But what we must understand Pero lo que debemos entender as Christians como cristianos is that we have a marvelous God. es que tenemos un Dios maravilloso. He is so wonderful Él es tan maravilloso that He would care for mere mortal men que Él va a tener cuidado de meros hombres mortales to the point of desiring our burdens to be cast upon Him. al punto de desear que nuestras cargas sean echadas sobre Él. Jesus Himself confirmed this wondrous privilege Jesús mismo confirma este privilegio maravilloso in the Gospel of Matthew chapter 11, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verse 28, when He said, versículo 28, cuando dijo: "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. You see, God's desire for the Christian Verás, el deseo de Dios para el cristiano is not that we run around nervous, worrying about our daily lives, no es que andemos por ahí corriendo preocupados acerca de nuestra vida diaria, but His desire sino que su deseo is that we come to have complete rest and satisfaction in Him. es que nosotros lleguemos a tener completo reposo y satisfacción en Él. When you are going through difficulties, Cuando estés atravesando dificultades, when life seems too much to bear, cuando la vida parece demasiado para soportar, when the future is so uncertain, cuando el futuro es tan incierto, Peter tells us, Pedro nos dice: casting all your care upon Him, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, for He careth for you. porque Él tiene cuidado de vosotros. You see, this includes every part of your life, Esto incluye cada parte de tu vida, be it a physical need, ya sea una necesidad física, be it a spiritual need. ya sea una necesidad espiritual. God desires Dios desea that His children, que sus hijos, us Christians, nosotros cristianos, come to cast every care upon Him. vengamos a echar toda nuestra ansiedad y cuidado sobre Él. And truly, this is the only way of peace for the human heart. Y verdaderamente este es el único camino de paz para el corazón humano. Casting our cares upon Him, Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. and trusting and opening our hearts unto the Lord in prayer, Y confiar y abrirle nuestro corazón al Señor en oración. with faith believing Con fe creyendo and knowing that He will take care of our every need. y sabiendo que Él cuidará de cada necesidad nuestra. No greater peace will a man find than this, El hombre no va a hallar mayor paz que esta, knowing that God will care for the burdens of our hearts. sabiendo que Dios va a tener cuidado de las cargas de nuestro corazón. You see, peace is a characteristic of the fruit of the Spirit. Verás, la paz es una característica del fruto del Espíritu. And we find that it is something that needs to be produced in the life of every believer. Y hallamos que es algo que debe ser producido en la vida del creyente. So you can ask, how can this characteristic be produced? Entonces te preguntarás, ¿cómo puede esta característica ser producida? By faith. Por fe. We see this in the example of Jesus in the boat with the disciples.
Vemos esto en el ejemplo de Jesús en la barca con los discípulos. Matthew chapter 4, verse 37 through 38. Mateo capítulo 4 versículos 37 y 38. There arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Y se levantó una gran tormenta. Después se levantó una gran tormenta y la barca comenzaba a inundarse. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Y él, estando en la popa de la barca, los discípulos corrieron a él y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? In this response of the disciples, En esta respuesta de los discípulos, while facing this life and death situation, enfrentando esta situación de vida o muerte, we will find that they demonstrated no faith at all. vamos a hallar que ellos no demostraron nada de fe. Their questioning and panic to Jesus Su cuestionamiento en pánico a Jesús revealed they truly did not know their master. reveló que realmente no conocían a su maestro. What a question to ask Jesus. ¿Qué pregunta para hacerle a Jesús? Carest thou not? ¿No tienes cuidado? Of course Jesus cares. Por supuesto que Jesús tiene cuidado. Peter and the other disciples have learned something about how much Jesus really cares. Pedro y los otros discípulos aprendieron una lección sobre cuánto Jesús tiene cuidado. And what a great difference we see in the apostle Peter. Y qué gran diferencia vemos en el apóstol Pedro, How he responded during the storm. la forma en que él respondió en esa tormenta, And then how he writes to us in the letters, y luego cómo nos escribe en las cartas, where he said, casting all your care upon him, donde él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, for he careth for you. porque él tiene cuidado de vosotros. There was such a transformation, Había tal transformación, such a realization that came into the life of Peter, tal realización que llegó a la vida de Pedro, that he knew that God always cared for his people. que él supo que Dios siempre cuida de su pueblo. So we should never doubt the love and care that God has towards a Christian. Entonces nunca debemos dudar del amor y el cuidado que Dios tiene hacia un cristiano, As he will never allow us to go through any situation alone. ya que él nunca nos permitirá atravesar ninguna situación solo. Peter and the other disciples forgot that Jesus was in the boat with them. Pedro y los otros discípulos se olvidaron que Jesús estaba en la barca con ellos. But all they really needed to do, Pero todo lo que realmente necesitaban instead hacer, of panicking, en lugar de tener pánico, instead of fearing for their en lives, lugar de temer por sus vidas, all they had to do was call out to Jesus. todo lo que tenían que hacer era llamar a Jesús, And he took care of that storm, y él se encargaría de la tormenta, along with his awesome care for his elect. junto a su tremendo cuidado por sus elegidos. Jesus gives a word of rebuke Jesús les da una palabra de reprensión when we, as did the disciples, cuando nosotros, igual que los discípulos, cry out in such a heart of unbelief. clamamos con tal corazón de incredulidad. He said, why are ye so fearful? Él dijo, ¿por qué estáis tan temerosos? How is it that ye have no faith? ¿Cómo es que no tenéis fe? So to have the peace of God, Así que, para tener la paz de Dios, we truly have to have faith. realmente debemos tener fe. Faith that God cares. Fe en que Dios tiene cuidado. Faith to cast our cares upon Him. Fe para arrojar toda nuestra ansiedad sobre Él. And in faith accepting His will for our lives. Y en fe aceptar su voluntad para nuestra vida, No matter what it is. sin importar cuál sea. This is true peace. Esto es verdadera paz. Casting our cares upon Christ. Echar nuestra ansiedad sobre Cristo, Knowing assuredly that everything is in His hands. sabiendo con seguridad que todo está en sus manos. Let us not cry out in unbelief as did the disciples. No clamemos en incredulidad como hicieron los discípulos, But in humble submission sino en humilde sumisión, and in faith let us surrender y en fe querramos someternos to God's ever guiding hand, a la mano que siempre guía de Dios, knowing that He is always good. sabiendo que Él siempre es bueno. And then shall our thoughts be established. Y entonces serán nuestros pensamientos afirmados. That is to say, Esto es decir, God's will be done
done in our lives. La voluntad de Dios será hecha en nuestra vida. Because now our thoughts are His thoughts. Porque ahora nuestros pensamientos son sus pensamientos. Our will is His will. Nuestra voluntad es voluntad de Él. And whenever our thoughts Siempre que nuestros pensamientos and our desires are His, y nuestros deseos son los de Él, you can rest assured that they will always come to pass for our good. puedes estar seguro que siempre todo vendrá a suceder para nuestro bien. So today, Así que hoy I encourage you, yo te animo, whatever situation you are facing in life, cualquiera la situación que enfrentes en tu vida, whatever storms may arise, cualquier tormenta que se levante, whatever difficulties may come your way, cualquier dificultad que venga en tu camino, rest in the care of Jesus. descansa en el cuidado de Jesús. Give yourself wholly over to the will of God, Entrégate totalmente a la voluntad de Dios, knowing assuredly, sabiendo con seguridad, by faith, that He cares for your every need. por fe, que Él cuida de cada necesidad tuya. Amen. We're going to pray before Pastor Brian comes. Amén. Vamos a orar antes que pase el pastor Brian To minister the word of the Lord to us this morning. para ministrarnos la palabra del Señor esta mañana. Lord, we thank you. Señor, te agradecemos. We thank you that you're such an awesome God, Te agradecemos que eres un Dios tan tremendo and that in your word, y que en tu palabra you assure us that you do care for our every need. tú nos aseguras que tú sí tienes cuidado de cada necesidad nuestra. Lord, I thank you Señor, te agradezco that we don't have to be running around in fear, de que no tenemos que andar corriendo en miedo, nervous about what the future may hold. nerviosos por lo que el futuro pueda traer, But Lord, that as your children, sino que, Señor, como hijos tuyos, as your elect, como elegidos tuyos, as your church, como iglesia we tuya, can have the assurance today podemos tener la seguridad hoy that no matter what the future may hold, de que no importa lo que traiga el futuro, you are working everything for our good, tú estás haciendo todo para nuestro bien, and that all we need to do y que todo lo que necesitamos is hacer rest in you, es descansar en ti, have faith in your work, tener fe en tu obra, knowing sabiendo that you never leave us to walk alone. que tú nunca nos dejas para caminar solos. Lord, I pray that the hearts of our listeners today Señor, yo ruego que el corazón de nuestros oyentes hoy will be encouraged sea animado to move forward, a seguir adelante, to stand firm upon you, Jesus Christ, a pararse firme sobre ti, Jesucristo, our sure and steadfast foundation. nuestro seguro y firme fundamento. And that, Lord, we also pray Y Señor, oramos también that the word that Pastor Brian has prepared today, que la palabra que el pastor Brian ha preparado hoy that it'll be anointed by your Spirit, sea ungida por tu Espíritu, touching the hearts, the lives that are listening today, tocando el corazón y las vidas de los que escuchan hoy, speaking your will and your desire to your church, hablándole tu voluntad, tu deseo a tu iglesia, and that our hearts and ears will be open y nuestro corazón y oído quede abierto to hear and receive all that you desire to reveal to us today. para oír y recibir todo lo que tú deseas revelarnos hoy. This we pray in your name, Jesus. Esto oramos en tu nombre, Jesús. Amen. Amén. Amen. Pastor Brian. Amén. Pastor Brian. Thank you, Brother BJ, for that encouraging word this morning. Gracias, hermano BJ, por esa palabra de ánimo esta mañana. I want to greet you in the love, the joy, and the peace of our Lord Jesus Christ. Quiero saludarlos en el amor, el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo. And this devotion En este devocional that Brother BJ presented to open up this message que el hermano BJ presentó para abrir este mensaje concerning the care of God that He has for us, acerca del cuidado que Dios tiene para con nosotros, I believe ties directly into this message that the Lord laid upon my heart. creo que se enlaza directamente con este mensaje que el Señor puso en mi corazón. We'll be going to the Gospel of Matthew chapter 9. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 9. Matthew chapter 9. Mateo capítulo 9. And we'll begin reading from verse 35. Y empezaremos a leer desde el versículo 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Then saith he unto his disciples, Entonces dijo a sus discípulos: the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pray ye therefore the Lord of the harvest, Rogad pues al Señor de la mies that he will send forth laborers into his harvest. que envíe obreros a su mies. Now in our text, En nuestro texto we could see that when Jesus saw the multitudes, podemos ver que cuando Jesús vio las that multitudes, he was moved with compassion on them, Él tuvo compasión de ellos, because they fainted and were scattered abroad porque ellos estaban todos desamparados y esparcidos as sheep having no shepherd. como ovejas que no tienen pastor. Now, with the help of the Lord, Ahora, con la ayuda del Señor, I've entitled this message this morning, he titulado este mensaje esta mañana: The Heartbeat of Compassion in Jesus Christ. el latido del corazón de compasión de Jesucristo. Now consider for a moment Ahora consideren un momento that 4,000 years of human history has already passed, que 4.000 años de historia humana ya han pasado, and during that period of history, y durante ese periodo de la the historia world had never seen a man with a character as that of the Lord Jesus Christ. el mundo nunca había visto un hombre con un carácter como el del Señor Jesucristo. There had never been an individual during all of those many centuries Nunca había habido una persona durante todos esos siglos who had appeared upon the scene que apareciera en escena, who was so interested in distressed humanity. que estuviera tan interesada en la humanidad oprimida. There had never been a man Nunca había habido un hombre who had ever come in on the scene que hubiera contado en escena, who was so anxious to alleviate human suffering que hubiera estado tan ansioso por aliviar el sufrimiento humano and minister to the needs of men, women, and children. para ministrar las necesidades de hombres, mujeres y niños. Jesus had come into this world Jesús había venido a este mundo for the express purpose of binding up broken hearts con el expreso propósito de vendar corazones quebrantados and relieving human grief and suffering. y aliviar el sufrimiento y dolor humano. We could look at him in the synagogue in Nazareth Podemos verle en la sinagoga de Nazaret as he opened up the book como abría el libro in order to read the scriptures that Isaiah had written. para leer las escrituras que Isaías había escrito. The Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu del Señor está sobre mí, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los He pobres. had sent me to heal the brokenhearted, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, to preach deliverance to the captives, a pregonar libertad a los cautivos and recovery of sight of the blind, y vista a los ciegos, to set at liberty them that are bruised, a poner en libertad a los oprimidos, to preach the acceptable year of the Lord. a predicar el año agradable del Señor. Not only was Jesus sent personally by the Father No solamente Jesús fue enviado personalmente por el Padre to this sinful world, a este mundo pecaminoso, but he was also anointed by the Spirit of God pero él también estaba ungido por el Espíritu de Dios to accomplish all that he was called to do. para lograr todo lo que fue llamado a hacer. And for that to happen, Para que eso suceda, Jesus had to have the same vision of the world Jesús tenía que tener la misma visión del mundo, just as his Father had while looking down from heaven above. igual que su Padre tenía al mirar abajo al mundo desde arriba. So when Jesus saw the multitudes, Así que cuando Jesús vio a las the multitudes, Bible says that he was moved with compassion on them. la Biblia dice que él tuvo compasión de ellos. Now, from your point of view, Desde tu punto de vista, how do you see the world today? ¿cómo ves tú el mundo hoy? The world
world outside today El mundo allá afuera hoy is filled with so many sights and sounds. está lleno de tantas vistas y sonidos. There are so many things out there in the world today that can grab our attention. Hay tantas cosas en el mundo que pueden agarrar nuestra atención. I remember a while back Yo recuerdo hace un tiempo, when me and my wife took a trip to the city of Posadas. mi esposa y yo fuimos a un viaje a la ciudad de Posadas. Posadas is the capital city in the province of Misiones, Argentina. Posadas es la ciudad capital de la provincia de Misiones, We Argentina. arrived early in the morning Llegamos temprano en la mañana when all of the stores were closed. cuando todos los negocios estaban So cerrados. we decided to get a cup of coffee Así que deseamos buscar una taza de café to pass the time in a small shopping center. para tomar y pasar ese tiempo en un pequeño shopping Now center. this shopping center wasn't big Ese shopping no era muy grande, like shopping malls which are located in Buenos Aires or other big cities. como otros shoppings que hay en ciudades mayores y grandes como Buenos Aires. It only had 2 stories Solo tiene 2 pisos and it only had just a number of shops available. y una cantidad limitada de tiendas disponibles. Now this shopping center does have an escalator on both sides. Este shopping tiene escaleras mecánicas a ambos lados. One escalator going up to the second level, Una de esas escaleras sube al segundo nivel, while the other one is taking people down to the first level. mientras la otra desciende a las personas al primer nivel. And as me and my wife were having our cup of coffee, Mientras mi esposa y yo estábamos tomando esa taza de we café, noticed a group of small children from a school entering into the building. notamos un grupo de niños pequeños que venían de la escuela y entraron al edificio. Immediately their teacher directed them to that escalator which was going up. Inmediatamente su maestro les guió a la escalera mecánica que los llevaba arriba. And it was amazing to see Y era sorprendente ver that most of the children did not even know what an escalator was. que la mayoría de los niños ni sabía lo que era una escalera There mecánica. were some who were hesitant in taking that first step to go up. Algunos estaban dubitativos de poner el primer paso para subir. And when they Y did, cuando lo hacían, you could hear the oohs and the ahs as they were moving up. podías escuchar todos sus sonidos, de sorpresa cuando subían. For most, Para la mayoría, this was their first experience in riding an escalator going up and going down. esto era su primera experiencia de subir por una escalera mecánica y descender por Now, otra. there were all types of things in that shopping mall. Y hay todo tipo de cosas en ese shopping. There were shops, there were stores, Había tiendas, there negocios, were lights, there were just things that could captivate a young person's attention. había luces y cosas que pueden capturar la atención de un joven. But none of those things grabbed the children's attention Pero ninguna de esas cosas les llamaba la atención a los niños like that escalator did on that day. como esa escalera mecánica aquel día. Now, something that I took for granted Algo que yo daba por sentado was much more exciting in the lives of those children. fue mucho más emocionante en la vida de aquellos niños. Something that marked their lives at that moment. Algo que marcó sus vidas desde ese momento. And I cannot, for the life of me, Y yo no puedo, después de toda mi vida, remember the first time that I ever rode up an escalator. recordar la primera vez que puse un pie en una escalera mecánica. It was just something I was accustomed to doing Era simplemente algo que me acostumbré a hacer while growing up in the United States. desde que era pequeño en Estados Unidos. But many years later, Pero muchos años después, coming into the country of Argentina, viniendo al país de Argentina, entering into that shopping center entrando a ese shopping with an escalator going up and going down, con una escalera mecánica que sube y otra que desciende, did not move me like it did with those children on that day. no me conmovía como lo hacía con esos niños aquel día. Now, the Bible in our text La Biblia, en nuestro texto, says that Jesus was moved with compassion when he saw the multitudes. dice que Jesús tuvo compasión cuando vio a las multitudes. So, what do you see when you leave home to run an errand?
Entonces, ¿qué haces tú cuando sales de tu casa para hacer algún mandado? What are things outside that grabs your attention? ¿Qué son las cosas de afuera que te llaman la atención? When you're in a crowd of people, Cuando estás entre una multitud, what is it that captures your attention? ¿qué es lo que captura tu atención? Do you notice what the people are wearing? ¿Notas lo que las personas visten? Or do you hear what they are saying? ¿O oyes lo que ellos dicen? Our Lord could see many things Nuestro Señor puede ver muchas as cosas he lived in this world mientras vivía en este mundo that could have very well captured his attention. que con mucha razón podían llamarle la atención. He was undoubtedly there in the very beginning, Estaba sin lugar a dudas ahí en el principio, creating the sun, the moon, and the stars. creando el sol, la luna y las estrellas. He was also there in the very beginning, Él también estuvo en el principio, creating the mountains, the rivers, and the valleys. creando las montañas, los ríos y los valles. He had a hand in creating every single living creature Su mano estaba al crear cada una de las criaturas that walked, crawled, or swam in this earth. que caminan, se arrastran o nadan en esta And tierra. our Lord would look at times Y nuestro Señor a veces miraba and use the things found in nature that He created y usaba las cosas que se hallan en la naturaleza que Él creó in order to teach a spiritual truth. de manera de enseñarnos una verdad espiritual. He would use nature Él usaba la in naturaleza order to draw those listening to the message that He was proclaiming. para atraer a aquellos que estaban escuchando el mensaje que Él proclamaba. But yet there was another side of our Lord Pero sin embargo había otro lado del Señor that never wavered, que nunca dudó and that was His heartbeat of compassion for the people. y era el latido de su corazón de compasión por el pueblo. It didn't matter if He was in Galilee. No importaba si estaba en Galilea, It didn't matter if He was in Jericho or Jerusalem no importaba si estaba en Jericó o en Jerusalén, or even passing through Samaria. o incluso atravesando Samaria, Because Jesus' heartbeat was the same of His Father, porque el latido del corazón de Jesús era igual al del Padre and it never wavered y nunca vaciló. as He moved closer to the cross at Calvary. Cuanto más se acercaba a la cruz del Calvario, Wherever He went, a donde iba whoever He met along the way, y a quien se encontrara en el camino, Jesus was always moved with compassion towards the people. Jesús siempre tenía compasión del pueblo. And it was this heartbeat of compassion Y era este latir del corazón de compasión which always led Him towards the place of ministry, lo que siempre le guiaba al lugar del ministerio, whether it was saving sea salvar or delivering or healing. o liberar o sanar. It didn't matter No importaba, because He knew all along the way porque él sabía que mientras tanto, why He was sent in the first place. ¿para qué fue enviado en primer lugar? He declared, Él declaró, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, but to minister sino para servir and to give His life for a ransom for many." y entregar su vida en rescate por muchos. There's no doubt Sin lugar a that dudas Jesus was very careful and accurate as an observer. que Jesús era muy cuidadoso y agudo como observador. And we, His children, Y nosotros como hijos de Él we should be as nearly like Him as much as possible in this respect. deberíamos ser tan parecidos a Él en ese aspecto como fuera posible. Because as He is, Porque así como Él es, so are we to be in this world. debemos ser nosotros en este mundo. Jesus never failed to see the multitude. Jesús nunca dejó de ver las He multitudes. never failed to see the big picture presented before Him. Nunca dejó de ver el cuadro completo que se le presentaba ante He Él. knew that the world had been created for man. Él sabía que el mundo había sido creado para el hombre And that all of the beauties had been designed y que toda la belleza fue diseñada to contribute to man's comfort and convenience. para contribuir a la comodidad y conveniencia del hombre. Jesus knew that man in the beginning Jesús sabía que el hombre en el principio had been created in the
image and the likeness of God. Había sido creado la imagen y semejanza de Dios. But he also knew Pero también sabía that when man sinned in that garden, que cuando el hombre pecó en el huerto, that the image of God was lost in man's nature. la imagen de Dios se perdió en la naturaleza del hombre. Jesus knew exactly why he was sent. Jesús sabía exactamente para qué fue enviado. He came not only to save, Él no vino solo a salvar, but he also came to restore that which was lost. pero también vino a restaurar lo que se había perdido. Jesus knew Jesús sabía that only being recreated into his image que solo siendo recreados a su imagen, was the only avenue for man to once again esa sería la única avenida para que el hombre una vez más to be found in the place where God designed him to be. se encontrara en el lugar donde Dios deseaba que esté. And that place was within a spiritual realm. Y ese lugar era en un ámbito A espiritual, realm that's filled with love and joy and peace. un ámbito lleno de gozo, de amor y de It paz. was going to be a place of personal communion Era un lugar de comunión personal and personal fellowship with God. y confraternizar personalmente con Dios. It was a place filled with righteousness and true holiness. Era un lugar lleno de justicia y verdadera santidad. A place where only the second birth would bring the born again individual towards. Un lugar que solo el segundo nacimiento puede traer a la persona hasta allá. Now sin brought man to a place Ahora el pecado trajo al hombre a un lugar where he never expected to enter into. al que él jamás esperaba entrar. Sin brought all types El pecado trajo todo tipo of pain, suffering, and death. de dolor, sufrimiento y And muerte. you could very well compare sin as to a cancer. Y con razón se puede comparar al pecado con un cáncer. Because if it's not dealt with properly, Porque si no es tratado con él apropiadamente, eventually it will eat away the soul of man. va a terminar carcomiendo el alma del hombre. It was sin Era el pecado that what brought about the alienation between God and man. lo que trajo el enajenamiento entre Dios y el hombre. Man choosing to live and walk according to his rebellious nature El hombre eligiendo vivir y caminar de acuerdo a su naturaleza rebelde, instead of according to the ways of God. en lugar de acuerdo a los caminos de Dios. Now God knew where man's chosen course in life would lead him to. Ahora Dios sabía a dónde le guiaría el curso elegido por el hombre. God knew the end result of man Dios conocería el resultado final del as he hombre was driving Adam and Eve out of that garden. al expulsar a Adán y Eva del huerto. And yet that never changed God's love for humanity. Y sin embargo, eso jamás cambió el amor de Dios por la I humanidad. said it never changed God's love for humanity. Eso nunca cambió el amor de Dios por la humanidad. In fact, De hecho, God's love towards humanity grew el amor de Dios para con la humanidad creció. as a result of man's disobedience towards himself. El resultado de la desobediencia del hombre hacia él. God's love towards humanity is measureless. El amor de Dios para con la humanidad es inmensurable. It's eternal. Es eterno. And only a love of that kind Y solo permitir que ese tipo could do what nothing else in the universe could ever dream of doing. pueda hacer lo que en el universo jamás hubiera soñado hacer. And that was giving what was precious to him. Y era darle lo que era precioso para él. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his only begotten Son, que ha dado a su Hijo unigénito that whosoever believeth in him para que todo aquel que en él cree should not perish but have everlasting life. no se pierda, mas tenga vida For eterna. God sent not his Son into the world to condemn the world, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, but that the world through him might be saved. sino para que el mundo a través de él fuese salvo. Now the driving force behind Jesus' compassion Ahora la fuerza impulsora por detrás de la compasión de Jesús was God's love towards humanity era el amor de Dios hacia la in humanidad, the giving of his only begotten Son. en dar a su Hijo unigénito
Espíritu amado. Jesus had compassion Jesús tuvo when compasión he saw the multitudes of the people. cuando vio las multitudes de personas. And that compassion for the lost Y esa compasión por los perdidos had always been there even before the foundation of the world. siempre había estado ahí, incluso desde antes de la fundación del I'm mundo. talking about the compassion of Christ Estoy hablando de la compasión de Cristo, that had been locked up for ages and time que había estado encerrada por los siglos de los tiempos, until his glorious appearing in the flesh to this world. hasta su gloriosa aparición en carne en este mundo. 33 years 33 años living in a life and ministry. viviendo una vida y ministerio. And in his compassion, Y en su compasión, Jesus saw the possibilities that were wrapped up in every soul. Jesús veía las posibilidades envueltas en cada alma. So Jesus saw the multitude. Así que Jesús vio a la He multitud. saw them individually. Él las vio He individualmente saw them collectively. y las vio And the colectivamente. Bible says Y la Biblia that he dice was moved with compassion on them. que Él tuvo compasión de ellos. Now the psalmist declares El salmista in the declara 145th Psalm, en el Salmo the 145, Lord is gracious and full of compassion, clemente y compasivo es Jehová, slow to anger and great mercy. tardo para la ira y grande en And misericordia. the Lord is good to all, Bueno es Jehová para con todos, and his tender mercies are over all his works. y su misericordia sobre todas sus obras. Now, would you agree with me that God cares? ¿No están de acuerdo conmigo en que Dios tiene cuidado? He's full of compassion, Él está lleno de compasión, slow of anger, and of great mercy. tardo para la ira y grande en Now, misericordia. surely this proves that God cares. Ciertamente esto demuestra que Dios tiene We cuidado. can look after Jerusalem had been destroyed, Podemos ver después de que Jerusalén fue destruida, where the walls were thrown down, los muros fueron and derribados the beautiful full temple reduced to ruins. y todo ese hermoso templo reducido a ruinas. The people either were slain or were carried away into captivity. Las personas que fueron matadas o llevadas en cautiverio. And Jeremiah the prophet cried out Y Jeremías el profeta exclama esto in Lamentations chapter 3, en Lamentaciones capítulo 3, verse 22 and 23. versículos 22 y It 23. is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esta palabra misericordia viene de una palabra que se debería traducir compasión. Now verse 23 says, Versículo 23 "They dice: are new every morning, great is thy faithfulness." nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Furthermore, the prophet declares Y además el profeta declaró in verse 32 and 33, en el versículo 32 y 33: "But though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitudes of his mercies." antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. For he doth not afflict willingly, nor grieve the children of men. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. James would later even write these words in his epistle. Santiago además escribiría estas palabras en su When epístola he said, cuando dijo: "Ye have heard of the patience of Job, aquí habéis oído de la paciencia de Job and have seen the end of the Lord. y habéis visto el fin del That Señor, the Lord is very pitiful and of tender mercy." que el Señor es muy misericordioso y compasivo. James chapter 5 verse 11. Santiago capítulo 5 versículo 11. How many people judge God too harshly today ¿Cuántas personas juzgan a Dios muy duramente hoy día? instead of waiting to see what James calls as the end? En lugar de esperar a ver lo que Santiago llama el fin. Now the hand of the Lord is upon every situation, La mano del Señor está sobre toda situación, everything that's happening in the world, todo lo que está pasando en el mundo, whether it's good or bad. sea bueno o malo, All of it's going to come out right in the end. todo va a terminar saliendo bien al final. So believing that God is good
good. Así que creer que el Señor es bueno And that He's working out His purpose in His own way. y que Él va realizando su propósito en sus propios caminos. And of course His way is the best way. Y por supuesto sus caminos son los mejores And caminos. we need to take heed of the psalmist Entonces tenemos que atender al salmista when he could declare to wait on the Lord. cuando él declaró: espera en Jehová, Be of good courage, tened ánimo and He will strengthen thine heart. y Él fortalecerá vuestro corazón. Wait, I say, on the Lord. Espera, sí, en Now Jehová. this is a real faith. Esto es una fe real. To believe when we can only see is not faith. Creer que solo lo que podemos ver no es fe, That's just sight. es solo vista, But to believe when we cannot see, sino creer cuando no podemos ver, and to believe for no other reason y creer por ninguna otra razón than that God has spoken His word, más que Dios ha hablado su palabra, and we are assured that the word of God cannot fail. y estamos seguros que la palabra de Dios no puede fallar. To believe for this reason, Creer por esta razón, even though in the natural all of the odds may seem to be against us, aun cuando naturalmente todas las probabilidades parecen en nuestra contra. this and this alone Esto y solo esto is what real faith is all about. es de lo que se trata la fe real. It's not some fabricated mental daydream No es ningún tipo de peligro mental of fabricado what we think we want to see happen in life, que pensamos que queremos ver que suceda en nuestra but vida. it's a faith, a belief Es una fe, es creer, that stands up on the side of God no matter what. que se para del lado de Dios sin importar qué. It was George Mueller Fue George who Mueller best described faith this way when he said, el que mejor describió la fe de esta manera cuando dijo: faith is the eye by which we look to Jesus. la fe es el ojo por el cual miramos a Jesús. Faith is the hand by which we lay hold of Jesus. La fe es la mano por la cual nos aferramos a Jesús. Faith is the tongue by which we taste to see how good the Lord is. La fe es la lengua con la cual probamos lo bueno que es el Señor. And faith is the foot by which we go to Jesus. Y la fe es el pie por el cual vamos a Jesús. Faith is moving with God. La fe es moverse con Dios. Even though the night may be at its darkest moment. Aun cuando la noche parece estar en el momento más oscuro, It is when we have faith in believing that God is. es cuando tenemos fe en creer que Dios And es, that He is the rewarder of them that diligently seek after Him. que es galardonador de los que diligentemente le buscan. That eventually it will bring the new dawn within the morning. Lo que al final traerá el nuevo amanecer a la So mañana. Jesus, seeing the multitude, Así que Jesús, al ver la multitud, the Bible says He was moved with compassion la Biblia dice que él fue movido a compasión because they fainted. porque ellos se desmayaban. Look at the word fainted. Mira la palabra desmayar. It denotes a place of weakness or vulnerability. Está hablando de un lugar de debilidad de nuestra propia habilidad. Now Matthew continues by saying Mateo continúa diciendo that the people were scattered abroad que estaban todos esparcidos as sheep having no shepherd. como ovejas que no tienen pastor. It is when the sheep are scattered Es cuando las ovejas están that esparcidas, the wolves are most likely to prey upon them. cuando los lobos son más proclives de tomar de It is ellas. said that wolves rarely attack the sheep when they are close together. Se dice que los lobos raramente van a atacar las ovejas cuando están So juntas. the wolves begin to prowl around the outskirts of the flock. Así que los lobos empiezan a merodear las afueras del rebaño, They're patiently waiting for one of the sheep pacientemente esperando a una de las to ovejas separate itself from the other sheep. separarse a sí misma de las otras And ovejas. then when the time is just right, Y entonces cuando el tiempo es el justo, those wolves will begin to attack that lonely sheep. esos lobos entonces atacarán a esa oveja So solitaria. how important it is Entonces, qué importante that es the people of God stay closely knit together, que el pueblo de Dios permanezca todos juntos, especially in these last days that we're living in. especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Yes,
brother and sister. Sí, hermano y hermana. Going to that church service when you're given an opportunity to go is very important. Ir al culto en la iglesia siempre que tienes la oportunidad es muy When importante. the doors are open Cuando las puertas se abren and you have the availability y tienes la to disponibilidad go into the house of God, de ir a la casa de to Dios, be with other brothers and sisters in Christ, de estar con otros hermanos y hermanas en Cristo, take advantage of it. aprovéchalo. Hallelujah. Aleluya. We should stay together. Hay que estar juntos. We as the church should stand together. Como la iglesia debemos pararnos We juntos. as the church must begin together. Nosotros como iglesia tenemos que apegarnos We must juntos. stick together and step together. Y debemos estar juntos para tomarnos juntos. True shepherds Los verdaderos are pastores needed in this very hour, son necesarios en esta hora that the sheep of the pasture may not wander off to be scattered abroad. para que las ovejas de su rebaño no se esparzan y se We desparramen. are living in a day Estamos viviendo en un tiempo when a message portraying a falsely represented Christ en que el mensaje que representa a un Cristo falso is being presented to the people. se está presentando a las personas For the most part, y en su mayoría there's another Jesus being presented today. es otro Jesús el que se presenta hoy. Of one who no longer heals or saves. Es uno que ya no sana más ni salva más. Jesus is presented by these charlatans Jesús es presentado por esos charlatanes as one who has lost his compassion for the suffering multitude. como alguien que ha perdido la compasión por la multitud que sufre. These charlatans are presenting a Christ Estos charlatanes presentan un who Cristo has gone away from this world que se ha alejado de este mundo and cannot be approached by man. y el hombre no puede alcanzarlo. Charlatans today are presenting a Christ, Los charlatanes hoy presentan un Cristo one who cannot be touched by the feelings of our infirmities. que no puede sentir el dolor de nuestras debilidades. Charlatans today are presenting a Christ Los charlatanes hoy presentan un who Cristo has left many to go to hell. que ha dejado que muchos vayan al infierno. Those who are bound up by the devil's power. Los que están atados al poder del diablo. And because there's so many charlatans in this world, Y debido a que hay tantos charlatanes en este who have mundo bewildered the people to believe such lies, que han desviado a las personas a creer esas mentiras, it's no wonder why few are willing to be a part of God's true church in this hour. sin lugar a dudas que pocos están dispuestos a pertenecer a una verdadera iglesia de Dios en esta hora. To think that there are many in this world today, El pensar que hay muchos en este mundo hoy, those who are wandering and groping in the darkness of unbelief. aquellos que andan vagando y tambaleando en la oscuridad de la incredulidad, They don't know the way to go in approaching the Lord. que no conocen el camino para acercarse al Señor. Now the only hope that I see for these lost souls La única esperanza que yo veo para estas almas is perdidas for a people to rise up from the ashes of a dead religion es que un pueblo se levante de las cenizas de una religión that muerta has swept this world que ha barrido este and mundo present Jesus Christ in all of his fullness. y presente a Jesucristo en toda su plenitud. Jesus said, Jesús dijo, and if I be lifted up from the earth, y si yo fuera levantado de la tierra, will draw all men unto me. a todos atraeré a mí Now mismo. this is the gospel. Este es el Evangelio. This is the power of the cross. Este es el poder de la For cruz. the preaching of the cross to them, it's to them that perish foolishness. Porque la predicación de la cruz es locura para los que perecen. And to us which are saved, Mas para nosotros los salvos it is the power of God. es poder de Dios. Regardless of what people think or say, Sin importar lo que las personas piensen o digan. we as the church, the people of God, Nosotros como iglesia, pueblo de Dios, we have an opportunity set before us tenemos una oportunidad ante nosotros like no other generation has ever faced. como ninguna otra generación la tuvo. Now Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. I believe he's coming very soon. Yo creo que viene muy pronto. We don't have a lot of time to waste. No tenemos mucho tiempo para malgastar. That's why Jesus said to his disciples, Por eso Jesús dijo a sus the discípulos, harvest truly is plenteous, la mies a la verdad es mucha, but the laborers are few. pero los obreros son pocos. Oh, we the church
Oh, nosotros la The iglesia, disciples of Christ need to see as our Lord sees today. los discípulos de Cristo, necesitamos ver como nuestro Señor ve hoy. The vision of the Lord is clear La visión del Señor es clara and it's precise. y es precisa. He sees the big picture. Él ve el cuadro The completo. harvest is great, La cosecha es grande, but there are few laborers who are willing to work those fields. pero pocos son los obreros dispuestos a trabajar esos campos. And the only way that the church, Y la única manera de que la iglesia, people of God, is going to reap the end time harvest el pueblo de Dios, recoja la cosecha del tiempo final, is that every single member in the body es que cada uno de los miembros del cuerpo will fulfill their God-given part. cumpla su parte dada por I'm Dios. talking about every servant Estoy hablando de cada who siervo has been left 5 talents. que ha sido dejado 5 talentos. Every servant Cada siervo that has been left 2 talents. al que se le dejó 2 talentos. Every single servant Y cada siervo that has been left 1 talent. al que se le dejó un talento. Then we've got to be determined within our heart Tenemos que estar determinados en nuestro to corazón do what we will do a hacer lo que haremos in order to double our account. para duplicar nuestra cuenta. Now's not the time to bury our talent Esta no es la hora de enterrar el and talento leave it there till the Lord returns. y dejarlo hasta que el Señor venga. It is the hour to redeem the time, Es hora de redimir el tiempo, because surely the days are evil. porque ciertamente los días son malos. It's an hour to take advantage Es hora de aprovechar of the time that God has allotted for us to take el tiempo que Dios nos ha prestado para tomar, in order to do our part in the building of His kingdom. de manera que hagamos nuestra parte en la construcción de su It reino. means it's time Significa que es hora to go into the highways and the hedges de salir a las rutas y a los and costados, compel the people to come in a obligar a las personas a que so vengan, that God's house may be filled. para que entonces se llene el campo de Dios. God's ways have never changed. Porque los caminos de Dios nunca han I cambiado. said God's ways have never changed. Los caminos de Dios nunca han cambiado. His love for and towards us is still the same. Su amor por nosotros y a nosotros es el In mismo. fact, the writer of Hebrews declares De hecho, el escritor de los Hebreos escribe: this sure word of truth. esta cierta palabra de verdad. Jesus Christ the same yesterday Jesucristo el mismo ayer and today and forever. y hoy y por los siglos. God loves us with an everlasting love. Dios nos ama con amor eterno. It's a love that can never be measured. Es un amor que nunca se puede medir. No matter how hard we try. No importa cuánto lo intentemos. Jesus Christ is still the same today. Jesucristo sigue siendo el mismo hoy. And that includes His compassion towards lost humanity. Y eso incluye su compasión para la humanidad perdida. If we, the church, Si nosotros, la iglesia, people of God, el pueblo de if Dios, we will exhibit the same compassion, the same love si exhibiéramos la misma compasión, el mismo amor that He exemplified in His day, que Él ejemplificó en su día, then there's no telling entonces no hay cómo decir how much could be accomplished for His kingdom, cuánto podríamos lograr para su reino, for His glory, and for His honor. para su gloria y para su honra. Have we been doing our part? Así que hemos estado haciendo nuestra Or parte. better yet, are we doing our part right O now? mejor aún, estamos haciendo nuestra parte ahora. If Jesus should tarry, Y si Jesús aún no viene, will we continue doing what the Lord has called us to do in these last days? ¿seguiremos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer en estos últimos It días? didn't take much to get the word out concerning Jesus. No tardaba mucho para hacer esparcir la palabra desde Jesús. Back in His day, En aquellos días, back when the church was birthed in the book of Acts, en los días que la iglesia nació en el libro de Hechos, people of God in those days, they didn't have cell phones, el pueblo de Dios en esos días no tenía celulares, they didn't have televisions, no tenía televisión, they didn't have radios to promote or to advertise. no tenía radio para promocionar o advertir. Back then, the people of God didn't have Facebook or Instagram. En aquellos días el pueblo de Dios no tenía Facebook o Instagram. What the church had was enough to reach their generation. Pero lo que la iglesia tenía era suficiente para alcanzar a su generación. That church had the power of the Holy Spirit operating within her. Aquella iglesia tenía el poder del Espíritu Santo operando en ella. And that was enough
enough Y con eso to alcanzaba fulfill God's desires. para cumplir el deseo de It's Dios. true. Es verdad. The laborers might have been few in the beginning. Los obreros tal vez fueron pocos en el principio. Look at what a 10-day prayer meeting accomplished. Pero mira lo que logró una oración de 10 días From that upper room in the city of Jerusalem. desde el aposento alto en la ciudad de From Jerusalén. 120 believers in the beginning. Desde 120 creyentes en el principio. Growing to 8,120 believers in 4 short chapters. Llegando a 8.120 creyentes en solo 4 And if capítulos. that was God's plan back then, Y si ese fue el plan de Dios and entonces, if His ways have never changed, y sus caminos nunca han cambiado, then what could we, the church today, accomplish entonces, ¿qué podríamos lograr nosotros la if iglesia? we're willing to follow the same plan that He set forth through His Word? Si hoy quisiéramos seguir el mismo plan que Él estableció en su So palabra, let us follow the instruction. entonces sigamos las instrucciones. When our Lord Jesus Christ said, Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, "Pray ye therefore the Lord of the harvest, orad pues al Señor de la mies, that He will send forth laborers into the harvest." para que envíe obreros a su mies. And if we're willing to do our part, Y si estamos dispuestos a hacer nuestra if parte, we're willing to do what God is instructing us to do by His Word, si estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos instruye por su palabra, then I can tell you we're close to revival. entonces te puedo decir, estamos cerca del The avivamiento. revival that we're seeking after. El avivamiento que estemos buscando It will become a reality. se tornará una realidad. All because of God's hand upon our lives. Y todo por causa de la mano de Dios en nuestra vida. Because God will only move Porque Dios solo se moverá when we, His church, cuando nosotros, su iglesia, are willing to move with Him when He calls us to move. estemos dispuestos a movernos con Él cuando Él se mueva. So have we been moved with compassion? Entonces, ¿hemos sido movidos a compasión? Is our heartbeat beating the same as the heartbeat of our Lord? ¿Está latiendo nuestro corazón igual como el latido del corazón del Señor? If not, Si no, we need to get that heartbeat fixed. hay que arreglar ese latido de nuestro corazón. Only prayer can be the answer. Solo la oración puede ser la respuesta. As we come and we present our bodies before the Lord Cuando vengamos a presentarle nuestro cuerpo al Señor as a living sacrifice, como sacrificio vivo, offering everything of ourselves. ofreciendo todo de nosotros mismos. If you desire this today, Si desea eso de nosotros hoy, then wherever you are, entonces donde estés, make that altar and pray unto the Lord. hazte un altar y ora al Señor. Lord, I give myself unto you. Señor, yo me doy a mí mismo a ti. Lord, you can have my hands, you can have my feet. Señor, puedes tener mis manos, puedes tener mis You pies, can have everything of me. puedes tener todo de mí, Because today I'm offering it to you as a sacrifice porque hoy lo ofrezco a ti como sacrificio on the altar. en el altar. Lord, I'm presenting this body as a living sacrifice. Señor, yo presento este cuerpo en sacrificio vivo, That you will see it as being holy, para que tú lo veas como siendo santo acceptable unto you, y agradable ante ti, which is our reasonable service. que eres nuestro culto racional. Lord, Señor, we present our lives in your hands. presentamos nuestras vidas en tus And manos. whatever you're calling us to do, Y todo lo que nos estés llamando a hacer, wherever you're calling us to go, y donde sea que nos llames a ir, whatever you're calling us to y be, lo que sea que nos llames a que seamos, Lord, we want to double Señor, queremos duplicar the talents that you have so graciously given us los talentos que nos has dado con tanta gracia in these last days in which we're living in. en estos últimos días que estamos viviendo. We understand that it's not by might nor by power. Entendemos que no es por fuerza ni poder, It's not what we can do in our own strength no es lo que podemos hacer en nuestra propia fuerza, that can bring the increase. lo que puede traer el But it's crecimiento. only by the Spirit of the Lord of hosts. Es solo por el Espíritu del Señor de los ejércitos. Oh God, help us today. Oh Dios, ayúdanos hoy, As individual believers, as a church collectively, como creyentes individuales y como iglesia colectivamente,
gente. Just as you looked upon the multitude, Así como tú miraste la multitud, wherever you pass through in life and ministry, donde sea que tú pasabas en la vida y you ministerio, always had that heartbeat of compassion. siempre tuviste ese latido de corazón de And compasión. let that heartbeat of compassion be within us. Que ese latido de compasión esté en nosotros. Wherever we go in life, A donde vayamos en la vida and those that we come in contact with, y con aquellos con los que nos encontremos, that you will open up the doors, que tú abras las and puertas that we can lift you, Jesus Christ, y te podamos exaltar a ti, Jesucristo, as you should be gloriously lifted up. como tú debes ser exaltado And we gloriosamente. know that you're faithful to your word, Sabemos que tú eres fiel a tu palabra, because great is thy faithfulness. porque grande es tu fidelidad. You said if we do our part, Tú dijiste que si hacemos nuestra if we parte, lift you up, si te levantamos a ti, you will draw all men unto yourself. tú atraerás a todos los hombres a ti mismo. Lord, today we hide behind the cross. Señor, hoy día nos escondemos tras la cruz. We recognize once again Reconocemos una vez that más this gospel message is the key. que este mensaje del Evangelio es la llave. The key to everything that the world, the people of humanity need. La llave para todo lo que este mundo, el pueblo, la humanidad necesita. And we ask you, Y te pedimos, as we go forth al ir nosotros during this week, adelante esta semana, that you would anoint our steps, que tú unjas nuestros pasos, that you anoint our lips, que unjas nuestros that labios, the words that we speak que las palabras que hablamos are not opinions, no sean but opiniones, they're words of truth. pero sean palabras de It's verdad, the good news that we proclaim. sean las buenas nuevas que When proclamamos. the opportunity presents itself, Cuando la oportunidad se nos presente, that we would let this light of your testimony que dejemos que esta luz de tu testimonio shine so bright within our homes, brille tan resplandeciente en nuestro hogar, within our community, que las that comunidades, you'll bring people tú puedas traer to the personas saving knowledge of your Son, Christ Jesus. al conocimiento salvador de tu Hijo Cristo We Jesús. ask that you have your way, Y pedimos que hagas como tú that you quieras, fulfill your perfect will in each and every life, que cumplas tu perfecta voluntad en cada una de las and vidas in the end, y que al final you receive the glory and honor and praise. tú recibas la gloria, la honra, la All alabanza. in the precious name of Jesus Christ. Todo en el precioso nombre de Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. And amen. Y amén. God bless you today. Dios les bendiga hoy. And we look forward to seeing you. Y esperamos poder volver a verles, Seeing what God's going to accomplish this week. viendo lo que Dios logrará esta semana. And if you have testimony Si tienen testimonios of the working power of God in your life, del poder actuando de Dios en tu I vida, want to encourage you to share with us. quiero animarles a que lo compartan con nosotros. Share with us the testimony Compartan con nosotros el testimonio of God's grace, de la gracia de of Dios, God's mercy, de la misericordia de and God's Dios, compassion. de la compasión de Dios. God bless you today. Dios les bendiga hoy.